Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Araceli Centelles. Soy profesora. ¿No se oye? Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Nada? ¿Ahora? Oh, gracias. Buenas tardes. Empezamos la sesión de tarde. Mi nombre es Araceli Centelles. Soy... Vale. Aquí. Mi nombre es Araceli Centelles y trabajo de profesora en la Universidad Popular. ¿Me acerco más así? Parece mentira que dé clases. Mi nombre es Araceli Centelles, doy clases en la Universidad Popular de Pilates. ¿Ahora? ¿Nada? Tengo el gran placer de presentar esta tarde a Francesc Miralles como ponente sobre Todo el mundo necesita un propósito. Y también nos amenizará con una práctica sobre este tema. Compartir es comprender. Solo te puede comprender si te prendo en mí. Francesc Miralles nos va a dar luz en este camino. En su larga trayectoria bibliográfica, este barcelonés, periodista y escritor, tiene una extensa bibliografía y uno de sus grandes éxitos es el libro de Ikigai, traducido en 60 idiomas, y ha ocupado los primeros puestos de ventas, de superventas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Holanda, en Turquía y en la India. Y su último libro es Los lobos cambian el río, que es una biografía espiritual. Ikigai es una palabra japonesa que significa la razón de ser, por la que nos levantamos por las mañanas. En francés se traduciría como raison d'être. Y ahora Francesc nos ayudará a comprender los propósitos de vida. Vamos a disfrutar escuchándolo. Muchas gracias. Ahora, tenía miedo que no se oyera. Vamos a ver, creo que hay un poco de reverberación. ¿Bien? Antes de llegar hasta aquí, bueno, primero de todo, muchas gracias por haber terminado la comida un poco rápido, quizás algunos, para poder estar en este foro. Yo creo que desde mi época en la universidad, que no veía a tantos estudiantes juntos en un aula, es un gran placer, y si la fonía que tengo un poquito me respeta y no hay mucha tos, pues espero que podamos viajar juntos al origen de esta palabra misteriosa que nos ha presentado tan amablemente la profesora Araceli, que es Ikigai. Llegaremos allí, pero vamos a los orígenes de este proyecto, que en efecto, como ella ha dicho, acabó siendo un libro que se ha traducido a más de 60 idiomas y que ha marcado tendencia, y que ha introducido en el lenguaje popular la pregunta ¿cuál es tu Ikigai? Que esa es una pregunta que antes no nos hacíamos, ¿no? Entonces, ya llegaremos allí. Esto, en su origen, tiene a dos personas que no tenían un propósito en la vida. Una era yo, Francesc Miralles. Yo tengo una formación como filólogo alemán, era germanista. Durante unos años trabajé de profesor, luego trabajé de traductor de libros de no ficción, sobre todo. Y en otro lado tenemos a Héctor García, que no está aquí porque vive en Japón y que es un ingeniero muy brillante que tampoco tenía un propósito, que trabajó en el CERN, donde hay el acelerador de partículas. Fue a Tokio a empezar un negocio con el hijo de Jimmy Choo, el de los zapatos. Se arruinaron y también buscaba su propósito en la vida. Y ambos, lo que nos unió es que los dos habíamos escrito sobre Japón. En el caso de Héctor tenía un libro que se llama Un geek en Japón, que es un libro de cultura japonesa muy famoso, que si cuando se abran las puertas de este maravilloso país alguna vez viajáis,
en el Shinkansen, en el tren bala, por las rutas de Japón, veréis a mucha gente que tiene la Lonely Planet en una mano y un geek en Japón en la otra, que es una introducción a la cultura japonesa. Bueno, el caso es que Héctor está casado con una mujer de Okinawa y ahí es donde vamos a viajar hoy para entender de dónde surge esta palabra que parece contener el secreto de la larga vida. En uno de nuestros paseos, cuando nos presentaron, Héctor me dijo que su suegro, que es okinawense, le había dicho que al norte de esta isla, en Okinawa, hay un pueblecito de 2.800 habitantes que tiene el récord Guinness de longevidad. Es decir, que es el lugar del mundo donde tienes más probabilidades de llegar a los 100 años y más allá. Entonces, nosotros que somos viajeros y que somos curiosos y que nos gusta la antropología y estudiar características de lugares diferentes, enseguida nos pusimos a estudiar, ¿no? Entonces, los que no sabéis o no habéis visto en el mapa dónde está Okinawa, pensad que esta es una isla muy al sur de Japón, donde el clima es parecido al que podría haber en Filipinas, en Hawái, y de hecho está más cerca de Taiwán que de las grandes ciudades que todos conocemos, como Tokio, Osaka, etc. Cuando empezamos a leer artículos de médicos, de investigadores, de historiadores sobre esta isla, Okinawa, que es tristemente famosa por una batalla terrestre que hubo en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron prácticamente 200.000 personas, pensamos, qué extraño que este sea el lugar del mundo en el que más se vive, porque es la provincia que más sufrió la guerra y la destrucción. De hecho, incluso hubo más sufrimiento continuado que en Hiroshima y que en Nagasaki, porque fue una batalla campal que provocó muchos suicidios y mucho trauma colectivo, y decir que hoy en día es el lugar donde más se vive, nosotros queríamos saber cuál era el secreto de todo eso. Es la provincia más pobre de todo Japón, donde hay menos industria, donde los sueldos son más bajos, donde los servicios son más precarios. Y también es el lugar de Japón con más extranjeros, ¿no? Con muchos americanos que se han instalado allí, y aparte hay la base americana de cadena, que ocupa prácticamente una tercera parte de la isla. Entonces, antes de viajar, para iniciar con nuestro estudio que nos llevaría a Ikigai, con Héctor nos decíamos, la gente de aquí debería estar muy enfadada con la historia, con lo que sucedió, con lo que sufrieron sus abuelos y sus bisabuelos, con la situación actual que dicen que las mejores playas forman parte de la base americana. Y nuestra sorpresa fue al llegar que encontramos una gente muy amable, muy despreocupada, muy alegre, que rompía todos los tópicos de lo que relacionamos con los japoneses, que son, bien sabéis, más bien tímidos, interiores, reprimidos a veces, ¿no? Muy enfocados al trabajo. Y cuando llegamos allí, además del clima que era benigno, pues vimos que la gente hablaba en voz alta, reía, nos hacía bromas, pero aún nos faltaba ir a conocer este pueblecito que tenía el récord Guinness de longevidad, y alquilamos un coche, fuimos para allí, Ogimi se llama el pueblo, y empezamos a hacer un trabajo de antropólogos anotando cuáles podían ser los posibles factores que hicieran que este lugar se viva más que en cualquier otro del mundo. Hay uno que está muy claro, que es la falta de estrés digital. Aquí, desde las horas que llevo ahora mismo en Logroño, he conocido a varias personas que viven en pueblos de la Rioja Alta, en diferentes lugares, donde vienen a buscar paz, vienen a buscar una vida más conectada con la naturaleza, con los ciclos de la vida. Pues esta es una característica de las personas que viven en Ogimi. La vida allí es mucho más lenta que en las ciudades japonesas. No están pendientes del móvil porque en muchas partes incluso no hay conexión a 3G. Viven mucho al aire libre, con lo cual lo que hoy día estudia la cronobiología, que es esta ciencia que ve cómo los relojes internos se sincronizan con el gran reloj externo, que es el de la luz, el de las diferentes partes del día, pues si tú funcionas con la luz del sol, entonces vas a
encontrarte mejor, vas a tener más energía. Si comes siempre a la misma hora, la microbiota de tu sistema digestivo va a funcionar mejor, te vas a acostar a la hora correcta, vas a descansar mejor. Pues por un lado tenemos esto, ¿no? Un estilo de vida natural, lento, al aire libre y con un ejercicio suave que ellos practican desde la mañana, practicando el Radio Taisho, que es una serie como de gimnasia sueca que ellos realizan de buena mañana. Originalmente era por la radio, que iban dando estas instrucciones, brazos arriba, nos agachamos. Hoy en día se puede hacer por la tele o incluso, si tenéis curiosidad una mañana, pues podéis conectar por YouTube. Hay diferentes personas que ofrecen estos ejercicios. Por tanto, un poco de ejercicio suave también. Vamos ahora con 3 factores, que el tercero es el Ikigai, que resultaron ser clave en nuestro estudio. Uno es la comida. Claro, nosotros ahora mismo formamos parte de un país y de una cultura en el que comer es una celebración más allá del hambre que se tenga. Entonces, lo normal cuando nos invitan a casa de alguien o cuando vamos a un restaurante a celebrar con amigos es comer todo lo que hay en la mesa y comer más del hambre que tenemos. Esto, tal como revelan los médicos que han estudiado la dieta de Okinawa, es un factor que acelera el envejecimiento. Y de hecho, una de las reglas que no solo en Ogimi, sino que se aplica en todo Japón, es la regla del 80%, que ellos lo llaman Hara Hachibu, que significa tienes que llenarte hasta aquí, no hasta aquí. Entonces, esta comida ligera, ¿cómo se lleva a cabo? Pues básicamente, si eres japonés y te ponen 5 platitos sobre la mesa y tendrías hambre para comerte los 5, pues en realidad comes 4 y 1 te reservas un poco de hambre para la siguiente comida, ¿no? Y eso es común en la gente de Ogimi y en todo Japón, y sin olvidar también que es una comida, una alimentación mucho menos grasa que la nuestra. Para los japoneses, ellos tienen la carne más valiosa del mundo, la carne más deliciosa, según ellos, que es la de Kobe, ¿no? Este pueblo, esta ciudad-puerto que está en Japón, donde hay todos los mitos de que las vacas les ponen música clásica, beben cerveza en algunas granjas, existe ese mito, les hacen masajes para que la grasa quede repartida uniformemente por el animal. Hay cosas que son más ciertas que otras, pero sí que es cierto que cuando vas a Tokio y aterrizas en un restaurante de carne de Kobe, que es bastante caro, no te van a poner nunca un filete ni un chuletón, sino que vas a ver unas tiritas de carne que igual entre todas suman 50 gramos o 100 gramos sobre un lecho de verdura, un lecho de arroz. Y eso hace que, bueno, es una comida que no solo es que coman menos cantidad, es que comen menos grasa. Eso es clave para la longevidad, pero vamos quizás a los 2 aspectos que nos interesarán más en este foro de espiritualidad, porque tiene mucho que ver con actitudes personales y finalmente con el propósito. Una es cómo te relacionas con las personas de tu alrededor. Allí observamos en este pueblo que las relaciones entre vecinos iban mucho más allá de lo que es la cordialidad, la amabilidad, de ayudarse, cosa que también sucede en los pueblos de España, sino que la relación entre los vecinos era prácticamente de familiares, que todos se preocupan por todos y, de hecho, un okinawense no contempla la posibilidad de comer solo en casa, sino que si estás cocinando, cocinas para 3 o 4, invitas a tus vecinos y todos se juntan. Y, de hecho, cuando volvimos a este lugar de Japón que inspiró el libro de Ikigai por segunda vez, justo antes de la pandemia, con National Geographic, uno de los organizadores del rodaje nos dijo: he leído vuestro libro y tendríais que haber puesto más énfasis en una característica que tiene el pueblo de Okinawa, que es la filosofía del perdón. Dice, fíjate que este es un lugar donde ha muerto mucha gente, han pasado muchas cosas, han habido muchas afrentas, pero la gente mira al presente. Y yo, que soy americano, nos decía este fixer, que es como se llama el que organiza un rodaje, dice, me tratan como si fuera uno de ellos, porque hay un dicho en Okinawa que es: una vez nos hemos sentado alrededor de la misma mesa,
ya somos todos hermanos. Entonces, esta filosofía de hermandad hace que estas personas tengan una motivación diaria para levantarse, que es de lo que vamos a hablar hoy, y de apoyo mutuo hasta el punto que han creado unas estructuras que hoy en día se están replicando en Estados Unidos. Se llama Moai, curiosamente es una palabra que se pronuncia igual que los cabezudos de piedra que hay en la isla de Pascua, pero es casualidad. El Moai es un círculo de personas, normalmente de ancianos, que se reúnen varias veces a la semana, no solo para actividades de ocio o sociales, ¿no? Lógicamente cantan al karaoke porque también allí les gusta, celebran cumpleaños, charlan, comparten cotilleos del pueblo, hacen manualidades, practican deportes, pero el Moai va mucho más allá. Es un círculo de solidaridad en la cual incluso hay solidaridad económica entre ellos. Para tú formar parte de un círculo de este tipo, tienes que contribuir mensualmente con unos 25 euros al mes, que van a parar a una caja común, y hay un tesorero que va cambiando en este círculo de 12, 14 personas, y el dinero se va acumulando allí. Entonces, cuando surge cualquier necesidad de una persona del grupo, de una persona del Moai, imaginad, por ejemplo, Japón es un lugar de orografía y de muchos sismos, ¿no? Que hay un terremoto, que hay un vendaval, hay un huracán, y a un vecino, a un integrante del Moai, pues le vuela medio techo y no tiene dinero, ni es una persona jubilada, ni puede pagar a los operarios, ni el material, y no sabe cómo hacerlo. Pues se coge el dinero de todo el mundo y se le paga. Lo mismo si es una necesidad médica, que hay algo que no cubra la mutua y que tú tienes necesidad de algún tipo de extra que no te dan, pues también se paga con el dinero de todos. Esto lo están replicando ahora en California, donde incluso el experimento del Moai, de estas estructuras de amigos que se apoyan en la tercera edad, están yéndose a vivir juntos, incluso a veces en lugares como antiguos monasterios. Pagan una persona que es un cuidador o cuidadora, que puede ser lógicamente un sanitario, y se turnan para las diferentes tareas según el grado de autonomía de cada persona, para mantenerse cuidados los unos a los otros como comunidad. Pues eso lo observamos, y este era un factor muy importante para que estas personas llegaran a los 100 años y más allá. Tener buenas relaciones con tus vecinos, buenas relaciones con tus familiares, con tus amigos, borrar las cuentas del pasado, no ir con la mochila del resentimiento por la vida, ¿no? Y así es como puedes tener la alegría de vivir el momento y estar siempre pues, en un espíritu de celebración. En la última visita que hicimos para el documental, que si tenéis canal National Geographic podéis ver, se llama Longevidad, la ciencia de la vida, y es un documental español donde entrevistan a muchos médicos, investigadores de anti-aging que estudian cómo frenar el envejecimiento humano, incluso cómo revertirlo, algunos. Y nosotros somos parte de este documental para ocuparnos de este aspecto social y psicológico de cómo tener buenas relaciones con los demás y cómo tener un propósito en la vida te ayuda a vivir muchos años. Y ahora nos vamos al último factor. Cuando nosotros empezamos a entrevistar a todos estos ancianos, una pregunta que les hacíamos era, bueno, ¿usted qué le impulsa a levantarse por la mañana? Y muchos de ellos contestaban, yo tengo un ikigai. En ese momento la palabra no estábamos familiarizados con ella, y tal como ha dicho tan amablemente nuestra presentadora, ikigai es un término japonés que se compone, de hecho, de dos palabras. Iki, que significa vida, y gai, que significa merecer la pena. Por lo tanto, la traducción literal de ikigai sería una vida que merece la pena. También se traduce como propósito de vida, tener una misión en la vida o, de manera más libre, el motivo por el que nos levantamos cada día de la cama, ¿no? Pues estos ancianos que entrevistábamos aseguraban todos ellos tener un ikigai, ¿no? Que todos tenían una razón para vivir, y cuando tienes una razón para vivir, entonces te cuidas más, y cuando te cuidas pues acabas viviendo más años, ¿no? Al final todo es una rueda. En España los estudios que se han hecho con personas mayores en ciudades
sobre todo personas que tienen poca red social, poco apoyo por parte de familiares y amigos, han comprobado que estas personas envejecen muy rápidamente, primero porque se vuelven sedentarias, de tener una vida donde antes quizás pues tenían sus charlas en la máquina de café o charlaban con los compañeros y con los clientes, de repente te ves en tu casa sin demasiadas citas o ninguna, el teléfono empieza a no sonar, no sabes cómo ocupar el tiempo y la televisión acaba siendo el principal recurso. Como no sales, también descuidas un poco más la higiene, dejas de moverte tanto, dejas de mover las neuronas, dejas de hablar y de conversar. Como solo vas a comer tú, pues te cocinas cosas congeladas o platos rápidos y eso lo que hace es que haya un rápido declive de la salud del cuerpo y de la mente. En el lado contrario, tenemos este estilo gregario de tribu, de clan, que vimos en Okinawa, pero que se une este propósito vital. Y nosotros cuando descubrimos el Ikigai, que todas estas personas empezaban el día con enorme ilusión, todo hay que decir, todas de manera muy parecida, porque si preguntamos en una ciudad como Logroño, ¿cuál es tu Ikigai?, a personas de diferentes edades, las respuestas van a ser muy variadas. Aquí porque no tenemos la posibilidad de conversar, pero estoy seguro que si ahora habláramos, pues alguien diría que quizás su Ikigai es formarse y asistir a clases de la UPR. Otra persona nos diría que tiene una labor altruista en una fundación y que le gusta. Otra nos diría quizás el arte, porque está descubriendo o redescubriendo la pintura o un instrumento musical, aprender un idioma, cuidar de niños pequeños, hablar con personas mayores. Cada persona nos diría un Ikigai diferente. Allí, al ser una comunidad rural, los Ikigais eran más bien comunes. El 100% de casas de Ogimi tienen un huerto y eso quiere decir que un Ikigai para todos es hundir las manos en la tierra y trabajar la tierra todos los días. Y de hecho, al preguntarles por sus hábitos, vimos que ellos cada día se levantan con el sol por este reloj interno que va sincronizado con el reloj de la vida y empiezan el día viendo que ha crecido ahí, recogiendo las verduras que ya están a punto, llevarlas a un vecino. Entonces empiezan ya trabajando el huerto y luego quizás cocinando y comiendo juntos, ¿no?, o desayunando. Luego otras nos decían que su Ikigai eran los amigos, que la mayor motivación para ellos era cuando se reunían en el Moai con personas con las que pueden compartir, con las que pueden ayudarse, con las que pueden estar juntos y reír. Eso es muy importante. Y algunas pues, nos hablaron de los nietos porque estábamos hablando con personas muy mayores, ¿no? En cualquier caso, ese era su Ikigai, su forma de motivarse durante el día. Cuando escribimos el libro, en nuestra inocencia pensábamos que sería un libro para frikis del Japón, que quizás ya tenían otros volúmenes sobre el Zen, sobre artes japonesas y que ahora se interesarían por cómo viven estos maestros, ¿no?, de la longevidad. Pues nuestra sorpresa fue que muchísima gente en todo el mundo estaba interesada por esto. Yo creo que en parte porque hay una visión negativa de lo que es hacerse mayor. Tenemos una visión a través de lo que vemos en televisión, en reportajes que se hacen, que envejecer es perder facultades, perder autonomía, perder poder adquisitivo, que los viejos no cuentan a nadie, que los viejos están deprimidos, que los viejos no hacen nada. Estas personas demostraban que nada de eso tiene por qué ser así. Y de hecho, ahora mismo en Estados Unidos hay como una oleada de lo que se llaman los late bloomers, que esta palabra en inglés significa los que florecen tarde, ¿no? Un late bloomer es una persona que descubre en un momento muy avanzado de su vida que tiene un Ikigai, que quizás no lo sabía hasta ahora porque ha estado trabajando un montón, porque iba de urgencia en urgencia, porque estaba cuidando de la familia, cuidando de la empresa, asistiendo a compromisos sociales, formándose, etcétera, escalando posiciones, pero que, por ejemplo, cuando se jubilan o cuando pierden el trabajo, descubren un vacío en el cual aparecen cosas. Y una de las cosas que puede aparecer
es un propósito vital. Entonces nos encontramos con personas que a los 90 años han empezado a escribir su primera novela, por ejemplo, ¿no? O nos encontramos con personas que descubren a los 70 que en realidad viajar es lo que siempre han querido hacer y empiezan a emprender o desde un camino de Santiago a especializarse en algo que les gusta mucho, ¿no? Entonces estos late bloomers son la prueba de que cuando uno encuentra un propósito en la vida, alcanza una segunda juventud. Y de hecho, las noticias, cada vez vemos más casos curiosos, como en Oxford hubo un estudiante de 100 años que cursó una carrera de un máster de Bellas Artes que terminó con 102. Y cuando los periodistas fueron a preguntarle cómo era que con esa edad iba a estudiar en esa universidad y tan difícil todo, dijo, simplemente miré mi currículum y sentí que ahí faltaba algo, ¿no? Por lo tanto, creo que podemos pensar que nunca es tarde para encontrar un propósito que nos ilumine y que realmente la vida puede empezar en cualquier momento cuando descubres una nueva ilusión. Entonces, vamos a volver un poco a la palabra del Ikigai. Cuando publicamos el libro y nos empezaron a pedir talleres y conferencias y ir a escuelas, vimos que, claro, sobre todo las personas jóvenes, muchas no saben aún cuál es su propósito en la vida y muchas mayores tampoco. De hecho, lo han sabido quizás en algún momento de la vida, pero luego lo han perdido. Porque el Ikigai, descubrir el propósito vital, en muy pocos casos ese propósito es para siempre. Hay ciertas profesiones que sí. Por ejemplo, mañana veremos aquí a Pablo Dors, que es sacerdote, y en el mundo de la vocación religiosa es bastante común que una vocación dure toda una vida. Tampoco siempre es así, a veces se casan, ¿no? También. O en el mundo sanitario hay muchas personas que van a tener la pasión por la medicina siempre, pero no es lo más normal. De hecho, lo común es que cada 6, 7 años entremos en un nuevo ciclo de intereses en la que necesitemos hacer algo nuevo, algo distinto. Esto lo calculó muy bien el creador de la antroposofía, Rudolf Steiner, que él dijo que cada 7 años el ser humano es otra cosa. De los 0 a los 7 es un niño pequeño, los septenios, ¿no? Se llaman. De los 7 a los 14 ya va hacia la adolescencia, quizás al final descubre la sexualidad, etcétera. De los 14 a los 21 se va definiendo también a nivel de carrera y cada 7 años vamos cambiando. Y es muy común haber amado algo y después haber sentido que tú ya has dado todo lo que tú tenías que entregar a aquello. Yo, por ejemplo, creo que voy por mi cuarto Ikigai actualmente. y no sé cuántos más pueden haber, dependerá de los años que viva, pero no se descarta alguno que ahora no pueda ni imaginar. Cuando terminé filología alemana, yo pensé que la pasión de mi vida sería ser profesor de alemán en escuelas de azafatas, que es donde te contrataban entonces, o en otro tipo de academias. Lo hice 2 o 3 años y ahí vi que no era una persona suficientemente paciente para eso. Para ser un buen profesor de idiomas, de un idioma como el alemán, y serlo hasta el fin de tus días, has de estar dispuesto a repetir. Porque a mí siempre me mandaban grupos de primero. Por lo tanto, cuando yo llevaba el grupo número 20, que empezaban conmigo alemán, empezaban siempre de 0. Entonces pensé, de aquí 20 años, ¿tú querrás seguir enseñando el verbo ser y los irregulares? Pensé, no soy yo la persona. Hice un máster de edición y me enamoré del trabajo de editor. Entonces, durante 2 o 3 años pensé que editar libros era lo más importante del mundo y descubrir autores y ayudar a crear las portadas y los títulos y tendencias. Y a veces un Ikigai se extingue no porque tú lo hayas decidido, sino porque las circunstancias son adversas. Y yo fui a parar a una editorial de autoayuda y pensamiento positivo, que ya no existe, donde estaban todos peleados los que trabajaban ahí. O sea, básicamente se practicaba el mobbing cada día y los empleados antiguos veían como una amenaza a los nuevos y, por lo tanto, uno abría una colección, el otro lo cerraba
aislaban a este, aislaban al otro. Entonces, para hacer libros de felicidad, yo creo que es el lugar donde más infeliz he estado en mi vida, trabajando allí. Entonces, llegó un punto que esto hoy en día la psicología tiene un nombre incluso para eso, que se llama la dimisión interior, lo llaman, que es cuando tú ya vas al trabajo, pero al trabajo está yendo tu cuerpo. Ni tu mente ni tu corazón van, ¿no? Entonces, me encontré que quemé totalmente esta pasión por el oficio y yo miraba la ventana y decía, mientras estás aquí amargándote la vida con estas personas que solo vienen aquí a maltratar, no a buscar libros ni a descubrir cosas, en algún lugar del mundo, en la India, están pasando cosas maravillosas. Hasta que un día el malestar fue tan grande y los insomnios que tenía y como una depresión que era un nubarrón que me acompañaba, que pensé, hoy lo dejas todo. Fui al despacho del director, pedí la dimisión, irme al cabo de 2 semanas y me fui a la India, como tantísimas otras personas han hecho en Occidente para inspirarse. Aquí ya hemos gastado 2 ikigais, que es profesor de idiomas y editor. El tercer ikigai fue escribir, porque estando en la India escribí mi primera novela y descubrí que eso era un oficio que podía ser muy bonito porque lo podía practicar desde cualquier parte del mundo y a mí me gustaba mucho viajar. Podía vivir en las novelas lo que en la realidad no me permitía vivir, podía divulgar cosas que descubriera a través de los libros. Yo diría que este no es el último ikigai porque en los últimos tiempos igual la escritura es el 10% del tiempo al que yo dedico al trabajo. El otro 90% son encuentros fantásticos como este que tenemos aquí y que hoy es en Logroño y otros han sido en la India, en otros sitios, ¿no? Diría que mi cuarto ikigai es ayudar a las personas a que descubran cuál es su pasión, que descubran cuál es su talento. Y eso nos lleva ahora a hablar de las herramientas que os voy a entregar de manera oral porque no vamos a proyectar nada, por si alguna vez os encontráis vacíos de sentido o estáis trabajando con alumnos o con personas jóvenes que no saben qué es lo que quieren en la vida, ¿no? Con Héctor García, un libro que hicimos que era para niños y adolescentes, que se llama El pequeño ikigai, él insistió mucho en que pusiéramos un capítulo que se llamara Bienvenido al club del 99%, porque si eres una persona joven o eres una persona inquieta y no sabes lo que te gusta, es lo normal, ¿no? Vas a tener que explorarlo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacerlo? Cuando no sabemos cuál es nuestro ikigai, ¿qué caminos hay para encontrarlo? Bueno, para eso se suelen usar 4 círculos, que yo ahora os iré enumerando, y voy a lanzar alguna pregunta, que estaremos un minuto en silencio en el que yo beberé agua y vosotros pensaréis la respuesta. El primer círculo se llama lo que amas. La pista más obvia para encontrar un propósito vital es, de todas las cosas que os gustan, pensar cuál es la que os hace disfrutar más que ninguna otra, ¿no? Si pensáis en películas como el Soul de Pixar, que hay ese pianista que está allí, pues está muy claro que en este caso su pasión es el piano. Lo que más le gusta en el mundo hacer es esto, ¿no? Entonces, intentad hacer ahora un ranking mental de todas las cosas que os gusta hacer, en las que habéis disfrutado más. Y hay una manera que es quizás más científica de medirlo, ¿no? El famoso profesor Mihai Csikszentmihalyi, autor del libro Flow, que ahora ha muerto en plena pandemia, era una persona mayor, pero no muy mayor, él dice que aquello que puede ser tu propósito vital es lo que te hace más fluir. ¿Y qué es el flow? El flow es cuando estamos haciendo algo y nos gusta tanto que nos olvidamos del tiempo, nos olvidamos del espacio, desaparecen las proyecciones al futuro, al pasado, los problemas, las facturas, los enfados. Nos fundimos totalmente como aquello, ¿no? Como un meditador que está totalmente metido en su meditación o como ese pianista de la película que está improvisando y mientras toca puede haber pasado 5 segundos o puede haber pasado 1 hora y no lo sabe. Entonces ahora os doy 30 segundos para que penséis
¿Cuál es vuestro flow número 1? ¿Qué es lo que os hace fluir más que nada en el mundo? Muy bien, pues ahí tenemos una primera pista. Aquello que amamos, aquello que nos hace fluir, que nos permite olvidarnos de todo y por eso nos gusta hacerlo, ¿no? Porque en la vida hay muchas cosas que queremos olvidar, muchas personas que no nos han hecho bien y muchas experiencias que queremos dejar atrás. Por lo tanto, cuando alguien encuentra una actividad que te hace disfrutar, pues eso es un tesoro enorme, no solo de bienestar personal, sino también es algo donde tú vas a poder desplegar todo tu talento. Y ahí nos vamos al círculo número 2. Si el primero es lo que amas, el segundo círculo se llama aquello en lo que eres bueno. Y ese es el círculo del talento. Y aquí voy a citar a otro autor, Ken Robinson, que también murió durante el último año. Y él, en su famoso libro El elemento, decía de manera muy crítica sobre el sistema educativo, decía, ¿de qué sirve enseñar a todos los niños lo mismo, con programas uniformes, si no nos preocupamos primero en saber cuál es el elemento de cada niño? ¿Y qué quería decir él con elemento, no? Él decía, igual que el agua es el elemento del pez, cada persona tiene cierto elemento donde va a brillar más que en otros. Y esto se ve muy claramente en una empresa, cuando las personas realmente hacen el trabajo que tienen que hacer y no están puestas de manera random ahí. Hay personas, por ejemplo, que disfrutan organizando, inspirando a los demás, coordinando, y ese es su talento, ese es su elemento. Otras, en cambio, que lo que quieren es trabajar solas, que no les gusta estar en grupo, que les gusta el trabajo intelectual y que quizás les entregas un problema, se lo llevan a su ordenador, a su mesa, a su casa y te van a dar la respuesta, ¿no? Entonces, el elemento, el talento innato de cada uno es algo que mucha gente desconoce y ese es el motivo por el cual no sabe cuál es su propósito en la vida, porque antes de llegar al propósito hay un paso cero que es el autoconocimiento. Si tú no sabes quién eres, si tú no sabes cuáles son tus fortalezas, no sabes cuál es el talento con el que tú puedes iluminar al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando una persona no sabe eso, ¿no? No sabe y la típica frase que te dicen, yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, soy común, no soy creativo. Entonces, yo siempre digo, vale la pena retroceder a quien éramos de pequeños, ¿no? De eso hay una conferencia muy famosa que se llama La Última Lección, de Randy Pausch, que es muy bonita, donde él dice, cuando pierdas el hilo de tu vida, recuerda quién eras cuando eras niño y qué sueños tenías, ¿no? Este profesor, le diagnosticaron una enfermedad fatal y se dedicó los últimos meses de su vida a cumplir los sueños infantiles. A todo aquello que de niño había dicho que haría, él lo había abandonado, pero al ver que los días se le acababan, decían, pues voy a hacer aquello que yo me propuse ser, porque al fin de cuentas en la infancia es donde está nuestra esencia. Entonces, si recordamos quién éramos como niño o niña, pues veremos que hay personas que naturalmente subían a una silla y cantaban o recitaban, otros que eran más físicos y que jugaban o que necesitaban estar siempre en movimiento, los niños que tenían una enorme imaginación, los que eran más aventureros, los que eran más cerrados, ¿no? Entonces, nuestro elemento tiene mucho que ver con nuestro yo original y si lo hemos perdido, merece la pena hacer un poco de arqueología personal o si tenemos personas en nuestra vida que nos han conocido de pequeños, preguntarles, ¿no? Es decir, ¿cómo era yo entonces? Y igual nos van a contar cosas que nos van a hacer sonreír y nos van a inspirar. El tercer círculo es aquello por lo que pueden pagarte. Si hay algo que yo amo hacer, además soy bueno en eso, la mayoría de personas dirán, bueno, pues quiero que esto sea mi profesión. Y eso es motivo de gran dolor en los artistas, ¿no? Yo he conocido mucho el mundo de los pintores y sé lo duro que es cuando tú quieres dedicarte a algo, pero quizás el mundo no te lo reconoce, ¿no? Entonces, es lógico que cuando encuentras tu pasión,
a medida que esa pasión va tomando terreno y ocupa espacios de tu vida, que tu trabajo que no forma parte de la pasión empieza a sobrarte. Y de hecho diría que hay una curiosidad que los 3 grandes psicólogos que hay en España ahora mismo, como Joan Garriga, muchos psicólogos que han escrito libros y que han sentado nuevas líneas de investigación, los 3 que yo conozco al menos eran directores de oficina bancaria en CaixaBank o parecido. Y estas personas, sin duda, dentro tenían ese talento que luego desarrollaron. Algunos lo desarrollaron como late bloomers. Y, por ejemplo, Xavier Guix empezó a estudiar casi a los 40 años, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en el momento en que tú ves que por fin has encontrado aquello que no solo te gusta, sino que va a poder servir a los demás, va hinchándose como una pelota y llega un momento en que no puedes vivir con lo otro. Y ahí inicias un proceso de transición, pero que no todo el mundo lo va a hacer, porque una cosa es la psicología, por ejemplo, ¿no? Que tiene una salida al cabo de X años de que tú estudies eso. Pero ¿qué pasa si nuestro ikigai es la meditación o alguna práctica espiritual o el arte, pero el tipo de arte que hago yo no es popular, o cantar, pero no tengo una voz como la de un gran profesional? Pues que habrá que compartir una vida en la que quizás habrá una parte más utilitaria con un oasis que reservaremos para nosotros, para nuestra pasión. Un ejemplo típico que se pone siempre de vidas compartidas, Franz Kafka, ¿no? Se considera el escritor más original y más genial del siglo XX como novelista. Franz Kafka nunca vivió de sus novelas y, de hecho, ni siquiera se interesó por publicarlas. Él, por la mañana, tenía un oficio que le daba de vivir, de comer, que era abogado de una empresa de seguros, que aún existe. Él se pasaba la mañana litigando para que los asegurados no cobraran las pólizas y luego volvía a casa, que odiaba ese trabajo, dormía una siesta de 3 horas todos los días y a partir de las 7, 8 de la tarde hasta las 3 de la madrugada escribía cosas como El proceso, en las cuales aprovechaba todos esos laberintos donde él estaba y los convertía en literatura. Pues eso sería una vida de 2 en 1. Y si vamos aquí a España, unas novelas más brillantes del siglo XX, que es Tiempo de silencio, pues Martín Santos, si no me equivoco, era neurólogo y vivía de eso. O sea que a veces no hay problema si tú has descubierto algo, pero quizás no vas a ser Michael Jackson en eso. Puede ser una parte de tu vida que sea importante, que te alivie de todos los sinsabores que vamos acumulando y que quizás con el tiempo eso vaya creciendo y llegue un día que sea tu actividad principal. Aquí en La Rioja, en Logroño, tenéis un autor que es Andrés Pascual, muy amigo mío, que él le pasaba como Kafka, pero fue más listo que Kafka, entre otras cosas, porque Kafka murió muy joven. Él era abogado, tenía su bufete en el centro de Logroño, pero él soñaba con ser novelista. Pero sabía que las novelas de entrada no le iban a dar el dinero con el que pagar las facturas. Y tardó 10 años en realizar la transición entre ir acortando cada vez más su trabajo en lo que era el bufet, hasta que finalmente entregó las llaves del despacho a un amigo y ya se dedicó solo a eso, ¿no? Pues hay una transición que puede llevar de lo uno a lo otro y durante cierto tiempo quizás vas a combinar ambas vidas. Vamos con el cuarto círculo de Ikigai, que quizás es el que más nos conecta con estos tiempos y con este foro, que es lo que el mundo necesita. O sea, si hay algo que yo amo hacer, soy bueno en ello, quizás me pagan por hacerlo, no es suficiente con eso. Necesito que eso que yo estoy haciendo ayude al mundo. Y si ayuda al mundo, me está ayudando a mí. Y este es un fenómeno que se ha estudiado mucho ahora con los millennials. Sobre todo la gente que es freelance, profesional, gente muy brillante en el mundo del diseño, del marketing digital, de las nuevas tecnologías. Cuando les ofrecen trabajo en una compañía, no valoran solo cuál es el salario que van a cobrar. Esa es una mentalidad de nuestros padres y nuestros abuelos.
Yo siempre digo que mi padre hizo toda la vida un trabajo que no le gustaba. Era un trabajo de oficinista en una empresa química y mi padre ni le gustaba la química, ni le gustaba la oficina, ni el trabajo administrativo. Él lo veía como un mal menor, bueno, un mal necesario que le permitía pagar los gastos de una casa, de los hijos. Mi padre nunca pensó que hay que ser feliz en el trabajo, que hay que ser feliz en lo que uno hace. Pero las generaciones jóvenes no piensan así y cuanto más brillante es la persona y más valioso como profesional, más lo exige. Por lo tanto, aparte de ser un lugar donde esta persona pueda desplegar todo su talento, va a ser necesario que sienta que este trabajo sirve para ayudar al mundo de alguna manera y le sirve para crecer espiritualmente, ¿no? Por lo tanto, lo que el mundo necesita sería el cuarto círculo de Ikigai. Si tú estás viviendo con algo que amas, que se te da bien, te pagan y encima ayuda al mundo, tienes el Ikigai en el centro de tu vida. Y ahora voy a hacer una derivación de todo esto. Antes os voy a poner la pregunta clásica. Ahora que sabéis ya qué es un Ikigai, pensad cuántos de aquí saben ya cuál es su Ikigai, ¿no? Pueden responder a la pregunta, ¿cuál es tu Ikigai? Levantad la mano, los que lo sepáis, nos preguntaremos cuál es. Por lo que veo, sí, como un 20%, ¿no? Quizás. Pues no os preocupéis porque, tal como nos dice Héctor, el Ikigai quizás es una búsqueda que nos va a llevar toda una vida. Y Viktor Frankl, que ahora nos vamos en esta parte final de la conferencia, os voy a hablar un poco de él, lo incluimos en el libro porque cuando estábamos estudiando los 4 círculos, el propósito vital, un teórico que hay en Japón, que es el doctor Morita, que hablaba de esto en los años 40, vimos que el equivalente en la psicología occidental a esta visión del propósito como centro de la vida es el autor del Hombre en busca de sentido, Viktor Frankl. Es muy interesante ver por qué Viktor Frankl propuso este tipo de terapia en el momento histórico que lo hizo. Los que habéis leído esta obra, que de hecho son 2 en una, la primera parte de este libro es su descripción de cómo era la vida en los campos de concentración desde el punto de vista de un psiquiatra. Él observa pues, cómo se comportan los diferentes seres humanos en un momento de extrema adversidad. Y una segunda parte es un tratado de logoterapia en el cual explica el ABC de cómo es esta terapia de la búsqueda del sentido, que es lo que significa la logoterapia. Y hay en este tratado muchas anécdotas de su consulta. Claro, pensad que Viktor Frankl, que perdió prácticamente a toda su familia en el Holocausto, a su mujer, a sus padres, él vuelve a Viena el año 45, que es donde él era. Sus amigos del mundo médico le ayudan a encontrar un trabajo y él abre consulta en su casa, gratuita. ¿Y qué tipo de pacientes venían? No necesariamente judíos, también muchos pacientes que eran alemanes, incluso con familiares con vínculos con los nazis. Venía gente que habían perdido hermanos, habían perdido hijos, tenían familiares prisioneros en Rusia, habían perdido casas, negocios y quizás lo más importante, quizás habían perdido la alegría de vivir y la esperanza en la vida, ¿no? Con todos los horrores que se habían vivido. Por un lado, los que habían sufrido los campos de exterminio y por el otro, los que habían sufrido 3 años de bombardeos en la capital de Austria, donde al final no quedaba casi ninguna casa en pie. Entonces, Frankl se hizo una pregunta, ¿no? Diciendo, estas personas que vienen trastornadas, deprimidas, ansiosas, el trabajo de Freud aquí no sirve para nada, porque no se trata de ver la raíz del dolor, la raíz de la herida, ¿no? Porque aquí nos enfrentamos a un reto totalmente distinto. Aquí lo que se trata es de encontrar un motivo para vivir mañana. O sea, hay que encontrar algo que este paciente pues mañana pueda poner en su día, porque aunque se sienta muy solo y muy triste y muy desgraciado o muy resentido, pues haya esa pequeña cosa que irradie un poco de luz y le permita vivir un día más. Entonces, Viktor Frankl era un hombre muy provocador en sus métodos. Entonces, cuando venía un paciente a contarle desgracias
inmediatamente lo cortaba y le decía, oiga, ¿usted por qué no se suicida? Entonces, eso causaba mucha sorpresa, pero la práctica totalidad de los pacientes encontraban una respuesta para eso. Cuando a ti te confrontan entre estar vivo y suicidarte, pues contestaban cosas, no, yo no me suicido porque aún tengo esperanza de volverme a enamorar. No me suicido porque quiero ver cómo mis hijos terminan los estudios y son felices, no como yo. No me suicido porque aún hay cosas que yo quiero hacer o porque yo quiero escribir todo esto que ha pasado, ¿no? Entonces, descubría cuál era el deseo de ese paciente y lo ponía en el centro de su día a día. Decía, bueno, si tú ahora estás trabajando en esto que no te gusta nada, pero puedes reservar al día una hora para cuidar este ikigai, que diríamos hoy, pues eso te va a dar motivación para levantarte cada día y habrá un momento en el día que va a ser mágico, ¿no? Por lo tanto, su trabajo era detectar cuál era ese pequeño propósito. Charlando un día sobre esto con Alex Rovira, este conferenciante y autor de La Buena Suerte, muy buen amigo mío, Alex me dijo un día, mira, Francesc, dice, un terapeuta solo hay dos cosas que tiene que hacer. Uno, descubrir cuál es el deseo de su paciente. Dos, darle permiso para realizarlo, ¿no? Entonces, sí que a veces hay personas que saben cuál es su propósito o su talento o algo que podrían hacer que les haría felices, pero se bloquean o se frenan o no se permiten llevarlo adelante por una serie de bloqueos que puede ser sobre todo miedo al que dirán, perfeccionismo, miedo a no ser suficientemente bueno, la ilusión de que no tengo tiempo. De esto, mi amigo Xavier Guix, el psicólogo del que os he hablado antes, dice, la frase no tengo tiempo es la falacia más grande que existe, porque el ser humano es tiempo. Si no tienes tiempo, estás muerto. O sea, somos como un tren que circula por las vías del tiempo. Otra cosa es cómo gestiona cada uno ese tiempo. Si tú dices no tengo tiempo, pero ves series en televisión, significa que tú el tiempo lo pones en un lugar, pero en el otro tiempo siempre hay, ¿no? Entonces, Viktor Frankl se ocupaba de ayudarles a descubrir cuál podía ser su ilusión, cuál podía ser su propósito y darles permiso para que lo incluyeran en su día a día. Aún así, había personas que no eran capaces de contestar nada, sobre todo personas jóvenes. Es curioso que siempre los más desesperados y los más radicales son los que menos han vivido, quizás porque les ha faltado ponderar con experiencias buenas y malas lo que es la montaña rusa de la existencia. Entonces, la típica persona joven que acudía a la consulta y decía, yo no valgo para nada, no me gusta nada, la vida es horrible, la gente es mala y es cruel y el mundo es una porquería, Frankl le contestaba, si tú no sabes cuál es tu propósito en la vida, entonces yo te voy a regalar uno. A partir de ahora, tu propósito en la vida será descubrir cuál es tu propósito. Y los ponía a buscar, ¿no? Y de hecho, buscar cuál es tu ikigai puede ser ya en sí un ikigai, ¿no? ¿Y cómo se hace? Más allá de las herramientas que hemos visto, ¿no? De analizar nuestros talentos, analizar lo que nos hace fluir, aquello por lo que podrían pagarnos, aquello con lo que sabemos que podemos ayudar al mundo. Pues hay otras maneras, otras pistas que pueden llevarnos hasta allí. Alejandro Jodorowsky me decía que a través de lo que no te gusta, se llega también a lo que te gusta. Si tú estás en una fase de mucha negatividad, pesimismo, que no ves la luz, pues quizás si lo que tú quieres aclarar es tu camino en el trabajo, haz una lista de los trabajos más horribles que has hecho. Y mira qué tienen en común. Quizás todos ellos tienen en común que se hacían en una oficina. Y tú no eres quizás una persona para hacer una oficina. O quizás estos trabajos tienen que ver con lo comercial y tú no quieres vender o no quieres vender esas cosas, ¿no? Con lo cual ya estamos eliminando cosas y nos podemos acabar descubriendo, por oposición, qué es lo que sí queremos hacer en la vida, ¿no? Y eso sirve también, de hecho es curioso que hay un ejercicio que se hace en las escuelas de Creative Writing en Estados Unidos, las escuelas de escritura,
siempre hay algún momento en el que los alumnos avanzados se bloquean cuando escriben su primera novela, y eso les ha pasado a los más grandes. De hecho, le ha pasado también a Hermann Hesse. Cuando escribió Siddhartha, tuvo un bloqueo de 2 años entre la primera parte y la segunda. Pues cuando estás en medio de una novela y no sabes cómo continuarla, algo que te diría un profesor norteamericano es: escribe todo lo que no le va a pasar al protagonista. Vale, el protagonista no se va a convertir al mormonismo, no va a cambiar de sexo, no va a dejar la ciudad para ponerse a plantar coles. Entonces vas a hacer una lista de cosas que primero parece un juego absurdo, pero sí que vas viendo que a través de lo que no va a hacer esta persona, pues puedes llegar a lo que sí. Te vas al lado contrario, ¿no? Y esto es un ejercicio interesante para hacer con nosotros mismos. Otra manera, que a mí me gusta mucho aplicarla cuando hacemos talleres, y aquí no lo podemos hacer con todos, pero yo os voy a lanzar un ejercicio para los que os atreváis luego a hacerlo en casa. Claro, es un ejercicio que tiene varias partes. No sé si tenéis para apuntar bien, si no, seguro que os acordaréis. Imaginad que vuestra vida fuera un libro y que alguien desde fuera escribe el título de este libro, de lo que ha sido vuestra vida hasta ahora, ¿no? Entonces, el título no puede ser vuestro nombre, puede ser algo, un leitmotiv que defina vuestra vida hasta lo que ha sido. Y si queréis profundizar un poco más, dividís vuestra biografía en 4 o 5 capítulos, ¿no? Y la infancia le llamamos de un modo, la juventud de otro, cuando se hizo un descubrimiento determinado que llevó a un lugar laboral o sentimental otro, y nos hacemos como un índice de lo que ha sido nuestra vida hasta ahora y le ponemos titulitos, ¿no? Pero lo más importante es lo que viene ahora. Los capítulos que vienen desde el punto en el que dejaremos esta sala hasta el último día de nuestra vida. Sería difícil hacer un índice, ¿no?, sobre lo que no hemos vivido todavía, pero aquí podemos cambiar de personaje. Ahora nos olvidamos de que somos nosotros y pensamos, bueno, Francesc muere con 110 años, como los ancianos de Okinawa, y yo soy un periodista que va a escribir su necrológica desde los 53 que tiene ahora hasta sus últimos días. Y en este texto explicará todo lo que ha conseguido, lo que hizo, lo que inspiró, lo que logró. Y ahora os diré por qué es importante este ejercicio. Porque si hacéis este ejercicio de proyección desde el día de vuestra muerte, que espero que sea muy, muy lejana, a partir del punto que estáis ahora, vais a descubrir cómo queréis ser recordados. Entonces, si yo, Francesc Miralles, quiero ser recordado como alguien, no sé, que montó una fundación, que enseñó a niños en lugares que no tenían acceso a determinada formación, y veo que me gustaría que me recordaran por eso, eso me da unas pistas de qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora, ¿no?, de cómo tengo que empezar a construirlo, ¿no? Y no tienen por qué ser cosas tan grandes. Quizás queréis ser recordados por cosas muy pequeñas o por haber hecho cosas buenas con vosotros mismos para ser felices y irradiar esa felicidad a los demás. Bueno, eso es otro ejercicio que os entrego. Si queréis, pues escribir vuestra necrológica desde fuera y a partir de aquí ver, y ahí vamos al último ejercicio, qué es lo que tenemos que hacer para llegar aquí, ¿no? Imaginaos que lo que yo quiero ser es algo muy distinto de lo que soy ahora. Quizás un profesor o profesora de hábitos nos dirá que lo que tengo que hacer es adquirir nuevos hábitos, ¿no? Y hay libros muy famosos, como El poder de los hábitos, que popularizaron que era suficiente con 21 días haciendo algo para cambiar. Eso, la psicología actual dice que no, que 21 días haciendo algo no significa que cambie nada en la persona. Y la prueba de ello es que yo tuve como 7 o 8 intentos de dejar de fumar y a veces retomaba el fumar al cabo de un año. Y fue una lucha muy, muy grande hasta el que al final pude dejarlo, ¿no? Una teoría más moderna sobre cómo implantar un hábito que no tienes es la del libro Hábitos Atómicos de James Clear, que él dice, no se trata de que tú pongas hábitos, ¿no?, sino que se trata de saber
¿quién quieres ser a partir de ahora? Si yo solo adopto unos hábitos que están en una lista, que encuentro en un libro, es algo externo a mí, que no me va a resonar. Pero si yo decido que el francés del futuro, desde ahora hasta el día de mi muerte, es un francés solidario, que construye cosas, que enseña, que ayuda a personas, allí, desde este quién soy yo, empiezo a comportarme de una manera diferente y a enfocarme las cosas de otra manera. Por lo tanto, no es tanto qué haces y cómo lo haces, sino cada mañana, cuando te levantas, quién decides ser. Vale, lógicamente, cuando decides ser alguien que está un poco lejos de quien es ahora, hay que recolocar cosas en nuestro día a día, en nuestro calendario, porque tal como hemos visto antes, el tiempo es donde todo sucede, ¿no? De hecho, creo que eran los físicos cuánticos que decían que el tiempo está ahí para que no suceda todo al mismo tiempo, ¿no? Justamente, si tenemos un tipo de vida determinado, con unos rituales de trabajo, de ocio, de vida social, y queremos introducir algo nuevo, vamos a tener que hacer cambios en nuestro día a día. Y ahí hay un sistema muy sencillo que es 3 preguntas que nos podemos hacer. Para este nuevo yo que quiero crear, para este propósito vital al cual le quiero dar espacio en mi vida, primera pregunta, ¿qué debo seguir haciendo? Seguramente hay cosas que ya estoy haciendo en esa dirección y lo que se trata es que no las deje, que las siga alimentando, ¿no? Malcolm Gladwell decía en sus reglas 10.000 horas que si tú dedicas 10.000 horas a lo largo del tiempo a una misma cosa, serás un maestro en eso. Si ya habéis empezado en ese camino, pues la primera pregunta es ¿qué debo seguir haciendo? Vale, pero para poder progresar hacia algo desconocido, habrá cosas que habrá que hacer que son nuevas. Otra pregunta es ¿qué debo empezar a hacer? O sea, hay cosas que seguiré haciendo, pero hay cosas que hasta ahora no he hecho y voy a empezar a hacerlas. ¿Qué sucede? Que lo que yo voy a empezar a hacer va a ocupar un tiempo que ahora no tengo. Por lo tanto, para darle ese tiempo habrá cosas que habrá que dejar de hacer. Y la tercera pregunta es ¿qué debo dejar de hacer? Por lo tanto, en este triángulo que nos vamos a llevar a casa, al final prometí un ejercicio y estamos dando unos cuantos, pero da igual. Entenderemos qué queremos seguir haciendo, qué vamos a dejar de hacer y qué vamos a empezar a hacer. Y a partir de ahí, en esa nueva manera de vivir el yo, de vivir el propósito, un día tras otro aplicando el Kaizen de los japoneses, ¿no? Que significa progreso continuo. Cuando veamos de aquí un año dónde estamos, si nos vemos en un congreso como este, en un lugar parecido, muy probablemente estaremos en un sitio muy distinto. Pero todo pasa por entender que el propósito vital es lo más importante que se puede tener y alimentar, especialmente en estos tiempos, porque pensad que la pandemia lo que ha hecho es que descubramos que la estabilidad, la seguridad, un mundo en el que se podían pronosticar las cosas, pues esto hemos visto que no es así, que en realidad todo es muy inestable, que no podemos controlar nada y que no sabemos hacia dónde va el mundo. Somos como un barco que va en un mar bravío, con muchas turbulencias. Si el que conduce el barco o trata de guiarlo tampoco sabe a dónde va, pues se van a estrellar seguro. Pero si, aunque el mar esté muy revuelto, cada cual sabe cuál es su destino, hacia dónde quiere apuntar, pues entonces podemos llegar seguro a buen puerto. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.